básicamente son pues redes neuronales de álgebra geométrica, ¿sí? Para la simulación de un problema de mecánica de fluidos que se denomina aguas poco profundas. El surgimiento de este trabajo pues no es motivación propia. Yo nunca me atrevería a estudiar nada que tenga que ver con fluidos. Sin embargo, hace más o menos, no sé, un año, cuando Juan Pablo conoció las redes neuronales, o vio las redes neuronales en algún curso que tomó de la línea, pues se interesó por las redes neuronales y después terminó haciéndome algunas conversaciones puntuales que habían unas álgebras específicas, me dictó unas clases de álgebras que yo desconocía por completo y bueno, se fue cocinando una propuesta de trabajo de grado, pues que hoy tiene pues unos avances muy interesantes y que a mí en lo particular digamos, me ha gustado mucho lo que se han ido construyendo a partir de eso. Muchos de ustedes pues conocen las redes neuronales también porque han estado en los cursos y los que no, que están de semestres anteriores, pues tampoco se vayan a asustar porque es mucho más redundante de lo que parece. Y nada, pues eso es digamos como lo que queremos hoy mostrar con Juan Pablo. A las 3 en punto, ahí sí nos toca ser más puntuales para iniciar, pues vamos a tener una socialización, una sustentación de trabajo de grado, trabajo de grado mediante pasantía, mediante no, sí, sí, no. Exacto, sí. En donde va a estar Laura, va Laura Oliveros, y nos va a acompañar también el director, que es el profe de biología. Y bueno, y entonces en el segundo momento del semillero de hoy, pues vamos a tener ese trabajo puntual. ¿Listo? Eh, un trabajo también que me parece que es muy interesante y sobre todo más por el trabajo en sí, pues la particularidad de la modalidad, por un lado, y segundo, pues lo interdisciplinar que puede llegar a ser unos temas de modelamiento computacional como los que se plantearon en ese trabajo. Entonces, pues nada, sin más, le doy la palabra a Juan para que nos ilustre. Buenas. Como había dicho el profe, sí, me interesé principalmente en la parte de álgebra geométrica. Luego caí en las redes neuronales, sobre todo por las soluciones de ecuaciones diferenciales no lineales. Y la ecuación de aguas poco profundas termina siendo como un problema de fluidos que se estudia mucho, sobre todo por el modelamiento geofísico, lo cual me interesaba desde hace mucho. De eso, más o menos se podría decir que por eso entré a la carrera. Entonces, pues se juntan como las cosas que más me llamaron de la carrera para este trabajo de grado. Claro que en esta presentación voy a hacer muy preciso a la hora de presentar ciertas cosas, porque cada uno de los tres temas que se están tocando aquí podrían ser cursos enteros. La ecuación de aguas poco profundas tiene muchísimas cositas pequeñas que cada uno sumándose llevan a la ecuación de Navier-Stokes a una ecuación que se utiliza para estudiar sistemas físicos un poco más específicos. La álgebra geométrica también, al principio era como una forma de ver el álgebra de espacio-tiempo. Bueno, al principio no, era una forma de parametrizar el espacio. Bueno, ya vamos a ver. Y termina siendo como, pues, muchísimas cosas, incluso para mecánica clásica. E incluso también para las propias redes neuronales, y pues las redes neuronales están por todos lados. Quitando algunas cosas feas que se hacen en la industria, para la física específicamente y para las ciencias es muchísimo, muchísimo más útil. Entonces, como había mencionado, como motivación, son las ecuaciones diferenciales parciales, sobre todo las no lineales, y aparte de ello, las que tienen mallas densas y los pasos de tiempo entre ellas son muy cortos. Claro que uno podría pensar que los pasos de tiempo serían como de, ¿no?, un segundo, un milisegundo, pues en el caso de modelamiento geoespacial, estaríamos hablando de mallas gigantescas y pasos de tiempo de 6 horas, por ejemplo. Pero teniendo en cuenta que las mallas son gigantes y los pasos de tiempo son para meses o incluso años, pues los pasos de tiempo terminan siendo muy cortos. La solución a la que se llega, en este caso, es a las redes neuronales artificiales, es la que se propone en este problema.
Hay muchos otros métodos numéricos que se utilizan, ¿no? Pero esta para los altos costos computacionales ha mostrado muchos avances. Entonces empezamos desde la ecuación de Navier-Stokes, que es para modelar el fluido turbulento. La mayoría de esta información la saqué de este libro de Den Hill, no sé muy bien cómo se pronuncia, y es específico en métodos numéricos. Entonces, la forma en la que se presentan las ecuaciones es así, con las componentes de velocidad U, V, W, no sé si se ve muy bien. P es la presión, ρ es la densidad, F y G es el efecto Coriolis, que es el movimiento, las fuerzas dadas por el movimiento de la Tierra, G es la gravedad, y tau sub I J son los esfuerzos viscosos. Claro, esta ecuación se utiliza muchísimo para aguas turbulentas, pero dados ciertos elementos que se pueden tomar en cuenta aquí abajo, podemos simplificarlo un poco más a lo que nosotros estamos más acostumbrados, que es la presentación vectorial de las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces tenemos incompresibilidad, fluido newtoniano y fuerzas conservativas. Y aquí tendríamos la ecuación de Navier-Stokes directamente. Claro, hay muchos pasos entre medias, los cuales pues por tiempo no me da la vida para mencionar. Y aquí tendríamos el campo de velocidades, aquí tendríamos la parte de presión y F serían las fuerzas externas, ambas, Coriolis y la gravedad. Claro, estamos hablando de ecuación de aguas poco profundas, ¿no? Entonces, teniendo este sistema y especificando, bueno, específicamente hablando de la parte inferior y la parte superior termina siendo un líquido libre y la parte inferior tiene otra limitación de forma entera. Esta teoría, la teoría en la que abarca la ecuación de aguas poco profundas, se llama boundary layers, que en español significaría teoría de capas de profundidad. Entonces, lo que estamos haciendo es simplificar la ecuación de Navier-Stokes con dos precisiones importantes que tienen detrás muchísimas cosas que pues, no alcanza a cubrir. La primera es la presión hidrostática. La presión es constante sobre el fluido, la presión no depende de la densidad, eso implica también la parte del fluido incompresible. No significa que la densidad no pueda variar, la densidad puede variar por temperatura o por salinidad, pero esa condición implica que la densidad no depende como tal de la presión. Y la otra es la integración de profundidad. Como había mencionado antes, estas son límites. Entonces, para que la función de elementos numéricos específicos, lo que se hace es integrar la ecuación con respecto a estos dos elementos aquí. Y terminaríamos con la ecuación de aguas poco profundas, juntando los términos cruzados en un producto tensorial, que sería pues, la divergencia aquí, la parte temporal y la parte de gravedad y presión. Entonces, los objetivos que tenemos es evaluar la eficiencia de las redes de álgebra geométrica mediante su implementación en la solución numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes para aguas poco profundas. Básicamente lo que les he explicado desde el principio. Y los objetivos específicos tenemos aquí es describir los fundamentos matemáticos, que es básicamente toda esta presentación está basada en este primer objetivo y parte del segundo, que es experimentar con arquitecturas. No sé si me da tiempo, pero pues las pocas arquitecturas con las que he probado, pues quiero mostrarlas. Y comparar las métricas de desempeño entre una MLP, que va a terminar siendo una MLP convolucional, unas redes informadas por física, que también van a ser próximas a ser definidas en el trabajo, y las redes de álgebra geométrica. Entonces, muchos de ustedes habrán visto, pues como Vasco ya les mencionaba, redes neuronales. Entonces, toda esta sección la voy a pasar un poquito rápido, pero hay algunas cosas que quiero especificar porque muchas veces uno cuando aprende las redes neuronales, uno termina pensando en que todo esto de aquí es una caja negra y hay un montón de cosas que pasan dentro de esa caja negra y termina aproximando una función y la función funciona para tal cosa y uno dice, ah, bueno, maravilloso, pero la interpretabilidad se queda como un poquito de lado. Pero pues para ello primero tenemos que hacer algunas especificaciones. La primera es que la entrada la llamamos source layer,
las neuronas que están en la mitad, las capas que están en la mitad se llaman capas ocultas o hidden layers, y la capa de salida es output layer. Luego tenemos la profundidad, que es la cantidad de neuronas que hay por capa, y la profundidad, que es la cantidad de capas de cómputo. Entonces, ¿cómo calculamos cada uno de estos pasos? Para una hidden layer en específico, la calculamos de esta forma. Esta es la salida de la siguiente capa, básicamente aquí. Esta sería la salida de la anterior. Si L es 0, por ejemplo, bueno, si L es 1, o sea, aquí, lo que tendríamos que meter aquí es esta y esta, por eso las líneas, no sé si se alcanza a ver, todas convergen en una capa en específico. Eso se multiplica por unos pesos y se suma con un bias. Ese bias no aparece aquí, pero normalmente se coloca aquí arriba. Y ese sigma de aquí es una función de activación. Claro, esta es una suma implícita. Son todos los elementos de cada una de las capas, básicamente. A veces se pueden desconectar, a veces no, dependiendo de la arquitectura del sistema. Si nosotros igualamos esto a un A supra L, podemos ver esta operación como una composición de funciones. Esto nos da una pista muy importante de lo que hace la red neuronal, y es que es una transformación afín, lo que significa que conserva la escala del sistema y conserva la translación. Y las alteraciones que se ven aquí son no lineales. Específicamente, ya voy a explicar por qué. Otra de las cosas importantes es que sigma realmente puede ser varias funciones de activación. Aquí se coloca como la misma, pero realmente pueden ser diferentes. Entonces, pues definimos los parámetros aprendibles que vimos en la ecuación. Son los omegas, que vamos a llamar los pesos, y los biases, que normalmente, bueno, aquí no los voy a tener tanto en cuenta, pero sí los voy a mencionar de vez en cuando. Y todos estos hacen parte de un espacio R, cuya dimensión es la cantidad de parámetros, que se calcula de esta forma, y eso también es una información que vamos a darle a nuestro ordenador. Hablando muy rápidamente de funciones de activación, tenemos una de las primeras, que es la ReLU. En la parte negativa es 0 y en la parte positiva es una pendiente una pendiente 1, básicamente. Esta es bastante buena, pero tiene un problema en la parte negativa, y es que cuando el gradiente que ya vamos a ver se calcula en esta parte, terminan siendo ceros. O sea, un problema de dying neurons o neuronas muertas. Esto se solucionó con esta, que es el leaky ReLU, que es la misma, solamente que en vez de ser negativo el mapeo negativo, en vez de ser 0 el mapeo negativo, lo que se hace es añadirle un alfa, que es una pendiente un poquito más acercada a 0. Y este alfa lo vamos a conocer como un hiperparámetro. Todos los hiperparámetros son cosas que no se aprenden en el training, sino en la validación, y pues ya voy a definir más o menos qué es eso. Por último, la que quería mencionar es la logística o sigmoide, que esta no se utiliza tanto en nuestro problema, pero la quería mencionar porque también se pueden hacer problemas de caracterización. O sea, el rango va de 0 a 1, y esto es más utilizado para probabilidades. Lo importante de las funciones de activación es que si yo le meto una función de activación polinómica a mi sistema no va a aprender ningún tipo de no linealidad. O sea, se va a quedar solamente con la información lineal, cosa que no nos sirve para pues, ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Por eso las funciones de activación son tan importantes, y por eso elegirla le da solubilidad a la red neuronal para aprender pues, comportamientos difíciles. ¿A qué me refiero con eso, con la parte de la función de activación? Lo puedo explicar utilizando este término que probablemente no lo han visto, que es la expresividad. Imaginemos una función objetivo de esta forma, parece un seno, y tenemos una red neuronal con solamente una capa. Entonces, lo que aprendería sería esto. A esto lo llamamos un quiebre. Pero si yo tengo dos capas, tendríamos dos quiebres. Tan, tan, tan.
Y si yo le aumento otra vez, tendríamos este comportamiento de mayor o igual cuota Cuevers. Lo que estamos haciendo aquí es que aumentando el número de capas, terminamos teniendo más expresividad y con más expresividad tenemos más cercana la forma de la función. Esto nos puede llevar al concepto de que las funciones creadas por la red neuronal tienen un error con respecto a la función objetivo y podemos calcularlo utilizando estos dos teoremas. Bueno, realmente son tres, pero pues me salté uno por la simplicidad. En este caso, lo que estamos utilizando aquí es K. K va a ser nuestro campo en donde viven los elementos de nuestro problema físico. Pongámosle un problema de temperaturas, ¿no? Entonces tenemos de 0 a 100 Kelvin. Ese campo es un subconjunto de los reales. Y encima, esos elementos son continuos, o sea, están definidos igual que como los reales, y tienen unos límites mayores e inferiores. Sí. Y eso significa compacto, o sea, cada es continuo y compacto. Y tenemos el epsilon que nosotros podemos modificar en computación, que es nuestro threshold. Esto es el error al que va a llegar o al que va a converger nuestro problema. Y este cálculo nos está diciendo básicamente que la red neuronal va a tener una diferencia con la red esperada, bueno, con la función esperada, igual o menor que el threshold para una capa oculta con un ancho h. Lo que nos está diciendo es que mientras más anchos, o sea, esto depende del parámetro, mientras más parámetros podemos asegurar una red neuronal que tenga la mínima diferencia suficiente con respecto al 3. El otro teorema era esto mismo, solamente que con capa oculta C, bueno, no, capa oculta HL creo que utilizaban, y con ancho 1. Utilizando esos dos teoremas, llegamos a ese teorema que es fundamental para entender por qué las redes neuronales se utilizan para aproximar funciones. Y es que el error decae con el número de parámetros y a red más grande, mejor aproximación. Este teorema junta estos elementos de capa oculta, 1, ancho variable, y junta ancho igual a 1 y capa variable. O sea, si yo tengo una red neuronal con suficientes anchos y con suficientes cálculos, voy a acercarme tanto como yo quiera a la función. Claro que pues, computacionalmente vamos a estar capados en el sentido de que pues, la red neuronal puede ser gigante y podemos no tener el poder computacional suficiente como para calcular. Pero esto le quita completamente la reputación a la red neuronal de ser una caja negra, lo cual es algo que quiero dejar plasmado en todo el trabajo, que todo lo que se está haciendo aquí tiene un origen y una razón por la cual se está sucediendo, y por eso hago tanto énfasis en los campos en donde se están trabajando. Y me detuve bastante en esa parte, así que voy a ir un poquito más rápido con las siguientes que espero la mayoría conozca. Cuando entrenamos una red neuronal, hacemos separaciones de nuestra base de datos. Al training lo separamos un 60%, la validación un 20% y el test un 20%. ¿Qué estamos haciendo en el training? En el training estamos buscando parámetros que sean lo suficientemente buenos como para que la función de pérdida sea la mínima posible. La función de pérdida nosotros terminamos utilizando como el error que tiene la red neuronal. Cuando estamos en la validación, en vez de entrenar los parámetros, son los hiperparámetros que estábamos hablando antes. Y cuando estamos en el test, lo que hacemos es comparar la red neuronal con la ecuación, con la función real, básicamente. Esto trae dos problemas. Uno es el underfitting, que cuando el modelo es demasiado simple, realmente no aprendió lo que está pasando en los datos. Y cuando hay un overfitting, lo que está pasando es que el modelo memoriza el ruido. Esto lo podemos ver de unas formas concretas. El underfitting se puede ver ya directamente en la gráfica, que no aprendió ningún patrón. Mientras tanto, el overfitting se puede ver
con el error de la validación comparándolo con el error del training, siendo el error de la validación mucho más grande que el error del training. Lo que buscaríamos es que ambas se parezcan realmente y este sería el balance ideal. Para eso, una de las cosas que se utilizan es la regularización. Se demuestra que los pesos grandes hacen que el overfitting sea mucho más común. Por ende, la regularización penaliza esos pesos más grandes utilizando alfa como otro hiperparámetro de regularización y este objeto de aquí como un L2 o un L1. No me da tiempo para mencionarlos ambos, así que pues los menciono aquí. Entonces ya tenemos el gradiente descendiente, que es lo que utilizamos para calcular los parámetros y los hiperparámetros. Al final lo que estamos hablando es que esto es un problema de minimización, ¿no? Entonces lo que estamos buscando es el mínimo de la curva que se genera en el error, básicamente en la función de error, en la función de pérdida. Y lo hacemos de esta manera. Aquí está el gradiente de descenso, que calcula la parte más mínima, y este es el learning rate, que es el paso básicamente. Esto se parece mucho al modelo de Euler y más adelante se podrá ver que esto se puede cambiar a otro tipo de cosas. Esta es la regla de actualización para conseguir mejores parámetros y utilizando iteración se puede conseguir pues, los mejores parámetros posibles, teniendo en cuenta que el learning rate es, bueno, tiene cierta importancia. Porque si es muy pequeño, no va a converger nunca, va a estar aquí llegando y se va a demorar muchísimo tiempo. Y si es muy grande, va a estar rebotando y jamás va a llegar al mínimo. Entonces puede que diverja, básicamente. Y si es óptimo, pues va a llegar suavemente al mínimo. Entonces ese básicamente es el algoritmo, lo que estábamos comentando. Empezamos con unos parámetros aleatorios, son unos parámetros que nos puede dar el sistema, puede ser. Y mientras que esto sucede, mientras que se comparan estos dos, se evalúa el gradiente descendiente, se actualizan los parámetros y pasa a la siguiente iteración. Claro, como mencionaba, el learning rate es bastante importante, por ende hay algunas formas de capar el learning rate muy grande. Este es el momentum, el Adam y el minimax. Otra vez, pues no tengo tiempo para mencionarlos todos de cada uno, solo voy a decir que el Adam se utiliza casi religiosamente, a menos que sea unos problemas específicos. Entonces ya podemos estar hablando de backpropagation. En el libro que utilicé de guía, de Deep Learning for Computational Physics, lo muestran de esta manera haciendo multiplicaciones tensoriales. Lo que se está haciendo aquí es lo que ya habíamos visto, el forward past. Y este es el error que ya sabemos, el error cuadrado. Luego tenemos el backward, que lo que hace es calcular los gradientes de cada uno. Como cada uno de los elementos, como habíamos visto al principio, depende del anterior, entonces vamos a utilizar una regla de la cadena que se va a estar devolviendo por todos los elementos. Claro, para eso tenemos que calcular el error en el dato final, ¿no? Bueno, en la lista de datos finales. Pero eso tiene un problema, y es el problema de vanishing gradients, o que los gradientes desaparecen para L mayor o igual a 20, o aproximadamente 20 por ahí. Conceptualmente es que la idea es que la función de pérdida sea muy pequeña. El problema es que al derivar la función de pérdida conseguimos que el gradiente sea muy pequeño, lo que significa que cuando actualizamos los parámetros también van a ser muy pequeños. Entonces, eso implica que hay neuronas en donde ya no va a tener ningún parámetro. Más bien, que los parámetros van a aproximarse a un campo nulo. Entonces no nos sirve para aproximar las funciones, básicamente. Se creó, bueno, hay muchas soluciones, una de ellas es el ResNet, que se salta ciertas conexiones con este parámetro de aquí, bueno, con este parámetro, no, con esta variable de aquí, y en vez de ir hacia el campo nulo, se va hacia el campo identidad. No tengo tiempo para mencionar todo lo que esto conlleva, pero pues esto es análogo a lo que hacemos con el método de Euler, que les mencionaba antes. Y hay muchos papers en donde cambia el método de Euler por el método de Euler mejorado o el de la UI, o por RugeCUT 4. Sí, es muy bonito. Y también es mucho más bonito. Para mencionarlo solamente,
nosotros estamos en esta parte, en regresión y clasificación, por lo menos en este problema. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una salida continua y nuestra pérdida está siendo calculada de esta forma y es mucho más cercano a un problema físico realmente, pero podemos tener un problema de clasificación que también sea físico, puede ser, en donde tenemos un mapa con nuestros datos de entrada y queremos que la red neuronal nos diga si es uno u otro, si es pez o gato, si es tumor cancerígeno, si no es tumor cancerígeno. Entonces, vamos a utilizar activaciones que sean más parecidas a una función de probabilidad. Por eso el softmax y por eso la pérdida es diferente. Estamos acá en regresión, básicamente. Y eso nos lleva a las redes convolucionales. Imaginemos que nosotros queremos que la red neuronal aprenda una imagen. La imagen puede ser de 10.000 por 10.000 por 3 píxeles. Eso implica 30.000 entradas. Las capas serían enormes y al hacer flattening, que es lo que tenemos que hacer para pasar la imagen, que es una matriz 2x2, a un vector para que la red neuronal aprenda, pues perderíamos totalmente la estructura espacial. La solución es un operador convolusivo. Bueno, una de las soluciones, al menos la que se propone para las redes neuronales convolucionales. Lo que se hace es definir un filtro, ese filtro va a ir pasando por cada uno de los elementos de la matriz y lo que va a hacer es sumar y multiplicar. Claro, el filtro se define teniendo en cuenta lo que yo quiero filtrar de mi entrada F. Y nos queda una salida mucho más pequeña. Hay muchos métodos aparte de este, que es el pooling, para que no se pierdan las esquinas, por ejemplo. Y hay otros elementos que pues tampoco puedo detenerme del todo en ellos. Pero de la convolución discreta lo podemos calcular de esta manera. Esto sale de la convolución continua, que básicamente son productos entre funciones en espacios hilbertianos. Es muy bonito. Entonces, G termina siendo un peso aprendible del filtro, U termina siendo el parche de la imagen y el mismo G se aplica para todos los parches, que es lo que vimos anteriormente y es lo que se aplica de esta forma. ¿Y por qué se utiliza para aguas poco profundas? Porque estamos utilizando una malla gigante, pero pues termina siendo una malla que tenemos que reducir por cuestiones de cómputo. Entonces, la ecuación en el paper guía que estamos utilizando termina siendo esta, que es una forma mucho más, digamos, característica de ver la ecuación anterior. Y esta es la parte que vamos a terminar cambiando en las redes neuronales de Clipper. Este z cuadrado representa nuestra malla y esto lo va a enviar a un grupo a un campo de números reales. ¿Qué hora es, profe? Bueno, yo sabía. Y llegamos a la parte que más me gusta. La forma en la que yo presento esto siempre es con un poquito de historia. Y es que pues la pelea por parametrizar el espacio no surgió mecánica vectorial y ya todo. O sea, desde que que era un cartógrafo, agarró el espacio y dijo, pues la unidad compleja puede utilizarse para separar el conjunto del horizontal y el conjunto del vertical, pues se utilizó esta idea para muchas cosas y una de ellas es los cuaterniones. Los cuaterniones, pues con esta álgebra de acá abajo se ven terroríficos, sobre todo para alguien que no está muy dado a las matemáticas, pero realmente es un intento de Hamilton por parametrizar el espacio en 3 dimensiones. Estos dos son vectores complejos y cumplen este álgebra. Entonces, al multiplicarlos, evidentemente no se asume conmutación, no se asume agrupación, se llega a esta ecuación de aquí. Y ustedes conocen perfectamente estos dos. Este es producto componente a componente, da un escalar, es el producto punto. Y este es producto componente con otra componente, y este lo conocemos también, y es el producto cruz. Entonces, de Hamilton tenemos estos dos elementos, pero la forma en la que él parametrizaba el espacio daba cosas muy raras, como que la parte escalar fuera negativa. Lo que hace Gibbs, que es la mecánica vectorial que nosotros utilizamos comúnmente, es separar el producto punto y el producto cruz y generar el álgebra a partir de ahí. Y luego Heaviside se sumaría y eso fue 20 años después y por eso coloqué esto de acá. Esto tiene mucha chicha que cortar, pero solamente lo coloqué porque quiero que vean que este de 1843
hasta Gibbs Heaviside, que es 1881, son 20 años en donde hubo una pelea muy grande por parametrizar el espacio. Y el trabajo de Clifford se quedaría en el olvido hasta aquí abajo, con Géstenes y el álgebra del espacio-tiempo. Pero al encontrarse otra vez con Clifford, los avances seguirían tratando de utilizarlo como una alternativa mejor a las matrices, y ya vamos a ver por qué. Lo que hace Clifford es agarrar el álgebra de Grassmann. Como habíamos visto, Hamilton propuso cierta álgebra que es una multiplicación entre vectores y tiene las normas que había mostrado. El álgebra exterior de Grassmann tiene estas normas. Y el álgebra de Clifford, utilizando esta misma idea, la idea de que la forma cuadrática sea igual al producto entre dos vectores iguales, que lo tenemos aquí abajo. Esto es importante porque pues estamos parametrizando el espacio, o sea, tenemos una métrica en el espacio, entonces queremos, o es muy tentador, que nuestra álgebra tenga un resultado en donde los dos elementos del espacio cualquiera sean iguales a nuestra distancia entre puntos, básicamente. Entonces, si yo tengo estos dos elementos y los multiplico entre ellos, me quedan estas partes. Y este E1, E2, E2, E1, sé cómo se comportan. O bueno, quiero que se comporten de esta manera. En la forma en la que estos se vayan, este se vaya, este de aquí se vaya, este de aquí se vaya, y dé igual a la forma cuadrática del espacio en R3. O sea, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que es la distancia de los vectores al cuadrado. Entonces, a lo que Clifford llega, en vez de colocar E1, E1, 0 y colocarlo de esta forma, como hizo Grassmann, lo que hizo Clifford fue llegar a esta conclusión. EIEJ es igual a menos EJI, o sea, es anticonmutativo y el cuadrado de los elementos va a ser 1. Entonces, si hacemos eso, quitamos estos dos, colocamos este 1, pues esto va a ser igual a la forma cuadrática. No saben lo satisfactorio que es hacer esto, man. Sobre todo para álgebra de espacio-tiempo, es muy bonito. Ojalá pueda hacerlo, pero pues no tengo mucho tiempo. Entonces ya tenemos nuestro álgebra de Clifford, ¿no? Y ese álgebra se escribe de esta forma, CL y abajo PQR. P son las dimensiones positivas, Q las dimensiones negativas y R las degeneradas. Las degeneradas sirven para cosas como quitar el espacio, o sea, quitar el plano cartesiano y trabajar solamente en geometría, trabajar solamente en elementos que dependen de otros elementos. Pero pues no lo vamos a trabajar aquí porque pues estamos hablando de Navier-Stokes, básicamente. Entonces nuestro problema físico pues no lo requiere y nuestra definición tampoco lo va a requerir. Pero, pues por si acaso, CL2, estamos hablando de una forma cuadrática de x cuadrado más y cuadrado, un espacio real de dos dimensiones. Y este ejemplo es el del espacio-tiempo, t cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado menos x cuadrado, que es lo que hace Géstenes al fin y al cabo. Entonces, para ir un poco con la idea de las redes neuronales de que esto tampoco es una caja negra, la definición es que dado una álgebra asociativa sobre el cuerpo F, con una unidad 1, el álgebra de Clifford, que ya habíamos visto, de una forma cuadrática no degenerada, importante, en el espacio vectorial E, V y F, ambos son subespacios distintos, o sea, se puede separar uno de otro, en este caso, pues vectores y escalar. Es tal que la primera norma, pues ya la habíamos visto. La segunda, V genera CL como un álgebra sobre F, y 3, CL no es generado por ningún subespacio propio de F. Esto tiene muchísima tela que cortar, como por ejemplo que esto implica que el álgebra de Clifford para un espacio específico es única, o sea, no hay copias infinitas de ella, pero pues no me da el tiempo para mencionarlo todo. Entonces, con estas normas y con esta definición ya podemos hablar de multiplicación entre dos vectores. Sean dos vectores que tengan esta estructura, ¿no? En este caso estamos hablando de 1 vectores. Si yo multiplico ambos, me queda E1, 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 E2, ta, 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 ta. Nosotros sabemos que E1, E1, E2, E2 y E3, E3 son 1. Entonces, estos los juntamos en parte escalar y parte vectorial. ¿Por qué? Pues E1, E2, pues no tenemos ninguna norma específica para ello. Y los vamos a llamar bivector. Ya vamos a ver por qué. Esta parte ya sabemos qué es, ¿no? El producto punto. Pero esta parte no va a ser el producto cruz, aunque tiene la misma estructura. Esta parte va a ser un nuevo producto que vamos a llamar producto cuña y es el producto del álgebra de Grassmann.
Entonces sabemos que el álgebra de Grassmann es una subálgebra del álgebra de Clifford. Y esto es muy poderoso porque entonces podemos traer todo lo que hizo Grassmann al álgebra de Clifford. Y podemos definir esto como un elemento geométrico con significado geométrico que ya vamos a ver. Si solo tenemos un vector, digamos, E1 más 0E2 y 0E1 más 1E2, tendríamos estos dos de aquí. Si los multiplicamos con lo que hemos encontrado, vamos a llegar a que estos dos son lo mismo. Por lo general, al principio uno empieza escribiendo los planos de esta forma, pero es mucho más cómodo, llegando a esta conclusión, escribirlos de esta forma, pero ambos son intercambiables. Entonces, bueno, aquí estaría abajo la forma en la que se computa el producto Clifford, ¿no? Producto punto y producto cuña, y esto es poderosísimo porque esto ya no da negativo, y esto da un elemento que tiene sentido geométrico y no un pseudovector como en el álgebra de Gibbs. Bueno, esto es otra cosa importante que se menciona, y ya van a ver por qué. El CL3 se puede mencionar como grado 0, 1, 2 y 3, y podemos juntarlos en su álgebras par y su álgebras impar. Las pares son 0, 2, y las impares son 9, 3. Entonces los podemos juntar así. Pues no se ve muy increíble, pero pues cuando reducimos a CL2 y dejamos la parte impar a la izquierda, la parte par a la derecha, podemos ver que la parte impar es isomorfa a los vectores, o sea, comparte álgebra, o bueno, comparte estructura con los vectores. Cuando decimos que el álgebra de Clifford se puede formar de esta forma, significa que el álgebra de aquí dentro es una subálgebra de Clifford. Entonces funciona también de esa forma. Implica que Clifford 2 es isomórfica a los números complejos. Esta es la parte escalar y esta es la parte vectorial. La parte vectorial es E1, E2. En Clifford 2 tenemos el elemento de mayor nivel, que es E1, E2. Y si lo elevamos al cuadrado, da menos 1, que es exactamente lo que pasa con la unidad imaginaria. Entonces, pasamos de una unidad imaginaria, pues que es raíz de menos 1, a una unidad imaginaria que tiene un sentido geométrico, y ese sentido son rotaciones. Y esto, para otra red neuronal que tiene que ver con rotaciones, está muy bueno, solamente que pues, no es el trabajo. Pero eso también es otro tema muy grande, es muy bonito. Y a lo que quería llegar también es que este álgebra de aquí tiene mucha mayor estructura que las matrices. Las matrices se pueden colocar de tal forma que las unidades para multiplicarse entre ellas pues sean, por lo menos estas matrices que son cuadradas, sean de muchas formas diferentes. Entonces no privilegia ningún vector realmente. Y lo que está haciendo este álgebra sí es privilegiar el vector. Entonces esto termina siendo más poderoso que las matrices, y los cálculos aquí terminan siendo más contenidos que los cálculos aquí. Y por eso en la cuántica, en Pauli Dirac, se utilizan eso. En vez de hablar de matrices hermitianas, hablamos de, si no estoy mal, es un Clifford en 3 dimensiones y es el álgebra de Clifford, creo. Pero pues eso también es otra charla para otro día. Es muy bonito. Entonces, con eso dicho, podemos generar elementos geométricos. Nosotros llamamos a la unidad en 2 dimensiones pseudovector y a la unidad en 3 dimensiones pseudovector. Esto, no es, esto se puede ver en diferente documentación diferente, pero esto tiene un sentido, y es que estos pseudovectores reemplazan a lo que nosotros conocemos como los pseudovectores en el álgebra de Gibbs-Heaviside, como el torque o el momento angular. Y esto soluciona algo que siempre me molestó desde Física 1, y es que ninguno de esos dos vectores tiene un sentido como tal. O sea, solamente nos importa la magnitud y si es positivo o negativo. Y uno dice, ah, sí, positivo o negativo es la dirección a donde apuntan. Pero realmente no están apuntando a ningún lado. O sea, yo abro la puerta, entonces hago la regla de la mano derecha y el vector me sale para allá. No está apuntando a ningún lado. No está apuntando hacia arriba. ¿Por qué apunta hacia arriba? Ese tipo de cosas, pues personalmente me molestó. No tenía un sentido geométrico. Ahora lo tiene de esta forma. Ay. Tenemos el escalar, que es solamente la magnitud, el vector de grado 1 y el bivector. Lo que hace el bivector es
guardarse la rotación que tiene. No guarda la forma, ninguno de estos guarda la forma, ni los siguientes multivectores guarda la forma, pero este guarda las rotaciones y este guarda algo que en materiales llamamos quiralidad. Bueno, también en cuántica, ¿no? En materiales no lo usan tanto, no tienen la necesidad de usarlo tanto, porque la forma en la que se calcula eso, la forma en la que se ve esa simetría, pues es sencilla o ellos ya lo tienen muy calculada y pues para qué uno va a reinventar la rueda, ¿no? Pero en cuántica esto es muy útil porque la quiralidad en cuántica es bastante complicada de calcular con matrices, mientras tanto el terovector ya la tiene base. Es muy útil. Pero no estamos hablando de cuántica, lastimosamente. Y otra de las cosas que quería mencionar rápidamente, porque pues ya se me está muriendo el tiempo, es la parte de espinol. El espinol lo van a encontrar en todo lado. Y es porque esto se comporta, si acomodamos los números de una manera, llamémoslo compleja, tenemos una parte que es conmutable con el escalar y otra parte que anticonmuta con los generadores. Esto significa que la parte escalable va a rotar al aplicar una rotación geométrica continua de 360 grados, el espinol se transforma en su propio negativo, que es un cambio de topología. Esto es muy útil eh, para gráficos, por ejemplo, en computación o para varios otros cálculos en ecuaciones de Maxwell, por ejemplo. Dicho lo cual, o sea, dicho todo esto de álgebra, ¿cómo es que se ve la dinámica de fluidos con múltiples vectores? Pues el paper y lo que he visto al final es que nuestro elemento general va a ser de grado 0, grado 1 y grado 2. Estamos en una álgebra de 2 dimensiones. Entonces lo que tenemos es un P, que es la presión, un V vector, que es un cambio de velocidades del viento, y un omega, que es un B vector, que es la vorticidad. Entonces pasamos de tener una red neuronal que tiene que separar productos puntos y productos cruz, porque pues no, el álgebra de ambos es diferente. Entonces, lo que estamos pasando es tener escalares vectores a que la red compute un solo elemento con los 3 grados a la vez. Y esto reduce, o en teoría debería reducir, y al parecer lo hace, la cantidad de cómputo necesaria. Ay. Y bueno, lo que decía ahí es que lo que aprende la red al final son la vorticidad del problema. Y utilizando el producto Clifford, pues teniendo la capa convolucional y igual a Vx, lo que teníamos antes era una ecuación que tenía un producto entre funciones. Vamos a cambiar ese producto entre funciones a un producto Clifford. Y vamos a tener estos dos elementos aquí. Este elemento son los pesos relacionados al escalar, al vector y al bivector, y en vez de tener pesos que no tenían significado físico, ahora tienen significado físico. Ahora yo sé que la parte escalar es presión, yo sé que la parte vectorial es velocidades de viento, y yo sé que la parte bivectorial es la vorticidad. Me encanta. Entonces, si yo multiplico estas partes, voy a tener para la parte escalar, agrupándolo y teniendo en cuenta las normas a las que hemos llegado, es omega 0, omega 1, omega 2, menos omega 1, 2. Si lo agrupamos en los términos de los vectores, vamos a tener omega 1, omega 0, menos omega 1, 2, omega 1, omega 2, ¿no? ¿Y para qué yo quiero esto? Para que, ya hablando de la implementación, PyTorch me entienda lo que yo estoy haciendo. A PyTorch tenemos que cambiarle la idea de que él está usando el álgebra Gibbs-Heaviside, o sea, la mecánica vectorial anterior, a el álgebra de Clifford. O sea, primero tenemos que pasarle la información de que mi álgebra cambió. Ahora los elementos que se están multiplicando se comportan de la forma en la que habíamos visto antes con el producto Clifford. Aparte de ello, lo que tenemos que hacer es darle esta matriz de pesos. Por eso hicimos ese cálculo. Y la implementación terminaría siendo de esta forma. Y este es nuestro kernel. Y esto es lo que se va a mover en el escalar, en las partes vectoriales y en las partes vectoriales. Entonces, termina siendo una convolución, pero una convolución de multivectores. Y esa convolución tiene muchísimo sentido físico en el sentido de que estos omegas, las partes escalares, las partes vectoriales van a operar entre sí para sacar la información de la vorticidad del sistema. Entonces, lo que quería hacer...
pues muestro. Ay, no, esto no es. Implementaciones, no se ve absolutamente nada, ya lo arreglo. Bueno, esto es de juguete, literalmente. La forma que estamos utilizando aquí es basada en speedweather.gl. Esto es un sistema para simular datos de vorticidad en Julia. O sea, una de las cosas que tengo que hacer es pasar de Júpiter a Julia. Todo esto. Y lo segundo es que esto es muy sencillo. Esto es simplemente un X que simula toda la parte de altura y un Y que está relacionado directamente con donde está, con un exponencial, o sea, un gaussiano. Lo que va a aprender mi red neuronal es un gaussiano en el centro de mi mapa. O sea, no va a hacer nada muy loco. Esto es más para mostrar qué hace la red neuronal convolucional como tal. Entonces, la forma en la que se calcula, probablemente con el propio Basto habrán hecho algunas implementaciones en ese sentido. Entonces, esto es lo mismo que en TensorFlow, pero la forma en la que lo entiende, bueno, quería hacer dos cosas. La primera es que lo entienda PyTorch de una manera modular, como lo habíamos visto en uno de los cursos, eso era Structure Method, no estoy mal. Entonces, tengo varias estructuras y cada una de esas estructuras están definidas para poder modificarlas sin que yo tenga que modificar todo el sistema y sin que me tire todo si coloco alguna variable que no debería estar. Entonces, en las configuraciones, pues tenemos de lo que hemos estado hablando y solo tenemos, pues, si no estoy mal, son 4 capas. Y el optimizador, el maravilloso, el único, el inigualable, el Adam. El loop del entrenamiento lo tenemos aquí. Las épocas, si no estoy mal, son 500. Todavía pues, son 50. Y la visualización de resultados. Como van a ver, la visualización es la cosa más sencilla del universo. O sea, solamente estoy colocando los datos de entrada, los datos de predicción y que grafique, no le estoy colocando nada más de momento. Entonces, el Training 2 se ve que es bastante bueno y se ve la predicción, pues es un modelo de juguete, es bastante acertada en ese sentido, ¿no? Y esta es con la de Clip. Como yo les decía, a PyTorch le tengo que decir primero qué álgebra estoy utilizando. Y segundo, qué kernel estoy utilizando dentro de ese álgebra. Entonces, la forma en la que yo le estoy pasando esa información es con esto. Y si no estoy mal, hay una parte de aquí abajo. Presión. Bueno, acá están las partes de la red neuronal que tengo que modificar para que se entienda que estoy metiendo escalares, gradientes, los gradientes de presión, la velocidad del viento y la vorticidad con biovector. Bueno, esa es la parte de plots, que son 3, porque pues escalares, vectores, vector. Y este es el álgebra que estoy utilizando, que agarra lo que yo he definido arriba y utilizo Algebra Strategy para cambiar el álgebra al álgebra que yo tenía arriba, que son los kernels que habíamos definido. Aquí se hace lo mismo que arriba, el mismo Adam, el mismo MCLOS. Las épocas son 100 en este caso. Y la pérdida se ve que en la época 50 es 0.000372, que es bastante parecida. Está en el mismo orden de magnitud que el anterior, básicamente. Y tenemos más información, física al menos, que es la presión, que es una de las cosas que aprenden, la parte del viento y la parte de la vorticidad de los vectores. Igual, insisto, esto es un modelo de juguete. O sea, probablemente si yo le coloco un perceptrón, que es lo más sencillo, tal vez hasta lo aprende. Pero pues que esto funcione da pues puerta para que se continúe en el trabajo de grado, utilizando algo mucho más robusto, como que es lo que quiero hacer, que es modelar bueno, una gran parte de la Tierra. Eso es, eh, tiene un nombre en específico, pero se me está escapando porque ya me estoy quedando. Geostrofía, algo así.
¿Qué otro? Yo lo tenía anotado por acá. Bueno, igual. Y en eso estoy trabajando. Me falta muchísimo, pero pues ahí estoy donde estoy. Hola, muchas gracias a Juan Pablo por la invitación. Pues mientras dejé mucho sin decir, estállenme a preguntas, por favor. Dígame, Julio. Empecemos por lo más reciente y algo la más reciente que fue la que me terminó de quedar claro. Sí, ¿a qué te refieres con pasar de las nubes? Ay, acá en Runtimes uno puede elegir qué entorno qué environment corre el elemento, ¿no? ¿Qué kernel se utiliza? En este caso, pues, Colab está usando Jupyter, como ejemplo. Pero Speedweather, el simulador, está escrito todo en Julia. Se puede pasar Colab, pero eso es un trabajo muy grande. Entonces, sí, pero pues No te pasar de Python a Julia. pasar el kernel de Python, es que no sé si Python está en Julia como tal. Puede que lo esté, pero pues no lo he investigado todavía, entonces lo digo de esa manera. Python a Julia, no de Jupyter, porque es que Jupyter es la unión de las tres. Es Julia, Python y R. Eso es lo que significa. Tiene sentido. Entonces, la gracia de Jupyter es que te permite correr el kernel que tú quieras y funciona. Es por eso que no me quedaba claro lo que te referías. Ya, gracias. ¿Y la otra pregunta? No, la otra pregunta. José. ¿Qué pasa con el acople presión-velocidad cuando haces la transformación al número SDR? No sé, no, alguien deme una esfera. No, digo, ¿cómo lo hago? Hay un tema. Así se superficialmente. Es que superficialmente le tengo que mencionar que es un trabajo que quiero hacer porque hay algo muy parecido que pasa en el electromagnetismo. Y no sé si yo a usted le he mostrado en algún momento cómo se pasa de las ecuaciones, de las 4 ecuaciones a una sola ecuación en Clifford, a 2 ecuaciones en los cuaterniones, pero la física se mantiene. Y los operadores que se utilizan para extraer esos datos no son, o sea, son diferentes en el sentido de que pues estamos en una álgebra diferente. Pero el cálculo es más o menos parecido en el sentido de que uno puede trabajar en ello con Fourier, para magnetismo, por ejemplo, para electromagnetismo. Entonces, como uno trabaja con Fourier, uno puede extraer la información física a partir de ese trabajo, pues. Entonces, yo estoy seguro, y pues en varios papers lo mencionan, pero no lo hacen, que se pueden deducir esos operadores para extraer ese tipo de información física a partir de la propia ecuación, de aguas poco profundas. Y uno lo puede ver porque eso es un producto tensorial y es un producto tensorial de 2 uniformes. Entonces eso tiene un análogo a un bivector que es directamente pues aplicarle divergencia a un bivector, lo cual termina siendo el dual del si no estoy mal, ¿es el dual? No, divergencia es un producto punto si le baja un grado. Claro, eso es otra cosa de la que no alcancé a hablar, y es que los productos puntos están definidos solamente para vectores. Entonces, si yo tengo un producto punto entre un vector, que en este caso el nabla se toma como un vector, si no estoy mal, en el cálculo geométrico se toma como un vector, y tengo un producto punto entre un vector y un bivector, eso no funciona porque es componente a componente, pero yo no puedo hablar de componente a componente con 2 componentes diferentes. Para eso se define un producto interno general para el álgebra, para un álgebra general también, geométrica de Clifford. Bueno, también se olvidó eso, que se llama el producto de contracción izquierda. Y eso genera componentes a componentes. O sea, es una cosa muy rara. Pero yo sé que se puede hacer. Deme tiempo, José. Se lo traigo, yo le juro que se lo traigo. Pero eso es todo, listo, ya está.